Agradecemos a todos su participación en el día de hoy. Este encuentro hace parte de la estrategia de aprender desde casa y es especialmente dirigida a estudiantes. Los invitamos a participar de este espacio, a sentirse cómodos, a que en cualquier momento puedan utilizar el chat, puedan comentar en cualquier momento. Estamos en un espacio donde precisamente es para intercambiar conocimientos, para poder conversar y hasta conocernos mejor. Mi nombre es Laura, yo soy gestora de formación en UD Arroba de la Universidad de Antioquia. Y bueno, en el día de hoy, el Aprender desde casa es titulado Armemos un parche, grupos informales de aprendizaje en redes sociales. Este taller está a cargo de Luis Rodolfo Jaramillo, quien es estudiante de la licenciatura en licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales. Actualmente se encuentra en 9º semestre y hace parte de UD Arroba desde hace más de un año. Este es el último Aprender desde casa del año 2021. Los invitamos a que, que se unan el año que viene aproximadamente, desde el 10 de febrero, que será el próximo Aprender desde casa. Y también aprovecho para extenderles la invitación a que si desean hacer parte de esta estrategia, también presentando algún tema que les interese, también se animen y si en caso de que deseen hacerlo, pueden escribirnos al correo de servicios ude@udea.edu.co. Ahorita se los escribo al chat. Y nosotros nos comunicaremos con ustedes para que precisamente ustedes participen en este tipo de encuentros. Sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a Luis. Adelante, Luis. Buenas tardes a todos, muchos saludos. Primero que nada, pues muchas gracias por estar aquí en el espacio. No sé si es que el título les habrá llamado la atención o algo así por el estilo, pero como sea, gracias por estar aquí. Espero que pasemos un rato un poquito parchado, como dice, y que aprendamos un poco, que nos aportemos mutuamente sobre este tema. Inicio con una pequeña presentación de lo que se espera con este taller. Y para eso quisiera como que nos hiciéramos todos esta pregunta como de forma bien reflexiva, si somos conscientes de cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, que se han vuelto como una parte tan común de nuestras vidas y de las vidas de todos nuestros conocidos, hasta el punto que muchas dinámicas de trabajo y dinámicas económicas están a través de ellas. Entonces simplemente como que no podemos ya decir como que nos vamos a alejar de las redes sociales permanentemente. Pues incluso los últimos estudios de este mismo año muestran que el colombiano promedio, claramente los colombianos que tienen acceso a Internet, pasan alrededor de 3 horas al día o 3 horas y media al día conectados en las redes sociales. Y esto es una cantidad de tiempo realmente significativa para la vida diaria de las personas que muchas veces están trabajando, estudiando, que tienen todo tipo de actividades. El hecho de destinar 3 horas al día en las redes sociales, ya sea como de forma intermitente de estarse conectando cada cierto tiempo o de estar continuamente conectado, pues es un tiempo importante que tenemos que reconocer que ya se está volviendo parte de nuestras vidas. Y el propósito un poco de este taller es que reflexionemos acerca de este tiempo que pasamos allí, de nuestros objetivos como jóvenes estudiantes que somos, que tenemos como ciertas expectativas de formación y ciertos intereses de aprendizaje, y cómo podemos emplear, o sea, cómo existen en las redes posibilidades de emplear parte de esas 3 horas, digamos unos 10 a 15 minutos al día en las redes sociales como para aportarnos un poco de aprendizaje, dependiendo como de nuestros diferentes intereses y gustos y así por el estilo. Antes de continuar, los voy a invitar a una pequeña actividad de reconocimiento previo, en la cual les voy a compartir el link ya mismo por el chat. Es una aplicación en línea, no van a tener que registrarse ni nada de eso, es bastante intuitiva y espero como que sea también un poco divertida, y la idea es que la realicen un poco teniendo en mente la pregunta de la pregunta que está aquí en esta diapositiva, que sería, ¿qué hacemos en las redes sociales? Entonces, que pensemos, bueno, el tiempo que yo paso en el día en las redes sociales, ¿qué hago o qué tipo de cosas hago? Y no vayan como a las respuestas que ya todos sabemos, sino que piensen como todas esas diferentes posibilidades que hacemos ahí o las diferentes cosas que hacemos y que muchas veces no echamos de ver, pero en este momento sí pueden ponerlo ahí.
les voy a enviar el link y los invito a que se unan. Ya van a ver que no nos vamos a demorar mucho tiempo y que va a ser bastante ilustrativo para socializar. Con esta actividad, lo que pretendía mostrarles es que tal vez estamos un poco de acuerdo en el tipo de cosas que realizamos en las redes sociales, que son como bastantes comunes para nosotros. Ahora comparemos esas respuestas que ustedes tienen en la actividad con lo que nos muestran los datos. Según unas estadísticas de un estudio realizado en, en una universidad, dice que la mayor parte del tiempo se emplean las redes sociales para las relaciones. Es algo que, por ejemplo, ustedes no plasmaron ahí, no plasmaron, bueno, en redes sociales, charlar con los demás, chatear con la familia, ese tipo de cosas. El 90% del tiempo se emplea para el ocio y el entretenimiento, que es algo que se planteaba en el asunto de ver Instagram, en el asunto de leer, informarse y este tipo de cuestiones. También están como otras actividades que tal vez fue cuando ustedes se desviaron un poco, pusieron frases o dibujos como de cosas muy random, que muchas veces justamente en internet y en las redes sociales nos encontramos un montón de contenido random que no esperábamos ver. Y ese es el dato como interesante, que el 66% del tiempo que usan los jóvenes en las redes sociales es para informarse y aprender, que también va un poco en ese asunto de leer cuestiones interesantes, pero también como del tema de ver noticias y ese tipo de cosas, se está volviendo como en el medio principal para que los jóvenes se informen. Y eso tiene como ciertas consecuencias, ciertas consideraciones que pueden ser interesantes. Pero si nos enfocamos más al asunto de aprendizaje, nos entraría un montón de preguntas de cómo es posible que aprendamos a través de las redes sociales. Si no solo es viendo noticias o viendo información, aprendemos, porque el simple hecho de no haber un montón de información durante el día no significa que esté aprendiendo como tal algo. Entonces, realmente, ¿qué otro tipo de procesos están ocurriendo ahí en las redes como para que se hable de que hay un aprendizaje en ellas? Para esto, entonces, primero trataríamos de definir el concepto de lo que son las comunidades virtuales de aprendizaje. Los diferentes teóricos nos dicen, bueno, en este caso citando a Cabero y Llorente, nos dicen que estas comunidades surgen cuando un grupo o una comunidad virtual tiene como un objetivo principal adquirir un conocimiento o aprender ciertas capacidades o ciertas competencias, ¿cierto? Nos dicen que hay ciertas características que diferencian a una comunidad virtual de otro tipo de comunidades, o sea, lo que diferencia una comunidad virtual de aprendizaje de otro tipo de comunidades. Primero, que la interacción es principalmente digital. Segundo, que hay un modelo o una planeación común, es decir, que están bajo un mismo diseño pedagógico, bajo un mismo sistema planeado, que muchas veces es planeado de forma conjunta o por un instructor, docente, o como se quiera llamar a ese rol. El otro asunto es que hay mucho trabajo colaborativo y por último que hay bastante sistematización y evaluación de lo que se va aprendiendo en esta comunidad, el que muchas veces también genera como que ellos puedan tener productos, como que publican un artículo, una página o un programa o cualquier otro tipo de productos. Entonces ahora nos podemos preguntar, y es una pregunta que podemos retomar más adelante cuando tengamos, pues cuando estemos como más socializando y hablando y todo esto. ¿Son las redes sociales comunidades de aprendizaje? Pues según esa estadística que nos dice que parte del tiempo que estamos en las redes sociales son para aprender, diríamos que cumple con todas las características anteriores de una comunidad de aprendizaje. Es un poco complejo responder a esta y entonces por eso ahorita quisiera que dialogáramos sobre ella. Pero antes que eso, quisiera también mostrarles, pues, mencionarles que aparte de las redes sociales en general, hay unas redes sociales específicas para el aprendizaje, que son el caso de estas que estoy presentando en pantallas, como Tandem, que sirve como para aprender idiomas, chateando con nativos de otros países, o así por el estilo, Academia.edu, que seguramente hasta sus profesores de la universidad estarán ahí compartiendo documentos y chateando con otros doctores y así por el estilo. DocCity, que es una herramienta que muchos estudiantes usan para poder orientarse en sus tareas y trabajos, y muchas otras. En este momento incluso quisiera pedirles a ustedes que escriban en el chat si conocen alguna red social que sirva como para un proceso de aprendizaje o para estudiar, o que escribieran alguna forma en la que ustedes han usado las redes sociales para aprender algún tema que les interese. Ahí como lo primero que se les ocurra o la primera red social que se les ocurra que hayan aprendido algo en ella. Ahora quería compartirles un poco mi experiencia personal en un grupo de Facebook. O sea, en la red social de Facebook, que tiene toda esta función de grupos que muchos de ustedes conocerán y estarán vinculados a ellos.
durante el tiempo de la pandemia, que uno está básicamente recluido en casa, tiene todo este tiempo libre, todo este acceso a las redes sociales, muchas personas comenzaron a vincularlas más y buscar otras cosas que hacer ahí. En mi caso pasó lo mismo. Para mí, que me gusta un poco dibujar, pero siempre he hecho como dibujo tradicional, a mano, con lápiz y todo esto, quería como aprender a dibujar un poco de manera digital. Entonces encontré que en Facebook había un grupo dedicado a eso, donde las personas entraban a dialogar sobre esta cuestión y a darse consejos y todo esto. Encontré en este grupo y que me sirve como para entender un poco qué tipo de cosas uno encuentra en estos grupos de intereses que están en Facebook. Primero, que hay mucho, que se comparte muchísimo contenido, es decir, que las personas siempre están mostrando lo que hacen a los demás para que eso les den su opinión o para ir mostrando sus avances. Ese es el caso de esta imagen que les pongo aquí arriba, que es de una chica que me la prestó, que justamente estaba mostrando como la plataforma que usaba para dibujar y el avance que había tenido en su capacidad de dibujo a partir de ello. Entonces hay mucho, se comparte muchísimo contenido, pero no solo el contenido que producen las mismas personas del grupo, sino que estos comparten videos, imágenes, noticias, artículos, todo tipo de cosas relacionadas al tema central del grupo, que era el dibujo, o en caso de que el grupo se tratara de otra cosa, pasaría lo mismo, compartirían un montón de contenidos diversos que puede ser acerca de eso. Otro asunto particular es que se comparten muchas guías o tutoriales. En este caso, compartían muchas guías sobre cómo hacer partes del cuerpo, anatomía, sobre cómo usar diferentes aplicaciones y todo este tipo de cosas. Se comparten sobre todo experiencias y dudas. Uno creía que en estos grupos hay como mucha cuestión teórica, mucha cuestión de llegar y preguntar algo puntual y alejarse. Pero realmente hay muchas personas que entran allí como buscando cierto acercamiento personal hacia gente que está en su mismo campo o hacia gente que tiene sus mismos intereses. Por ejemplo, en este grupo de dibujo muchas personas escribían diciendo que tenían bloqueos, que estaban frustrados porque sentían que no avanzaban, que sentían que otras personas dibujaban mejores que ellos, o simplemente que no sabían qué dibujar, que si se les puede dar algún tipo de consejo, o incluso cómo entrar a través del dibujo al mundo laboral, que en el caso de que el grupo se tratara de cualquier otro tema, son tipos de dudas y de experiencias que las personas solo pueden compartir con otros en su similar situación, que les pueden orientar. Por ejemplo, en el asunto laboral es muy importante, porque muchas veces estamos en un campo, digamos yo que estudio educación, y durante el estudio y la teoría y las prácticas todo es genial, pero con respecto al campo laboral, es un mundo completamente nuevo y completamente diferente y a veces buscamos experiencias de personas que nos puedan ilustrar un poco el camino. Y otro asunto es que dentro de cada grupo de Facebook dedicado a un interés, se presenta lo que son unos códigos o unas dinámicas del grupo particulares. Los códigos son como un lenguaje que se va formando dentro del mismo, que solo entienden las personas que están ahí o que llevan mucho tiempo ahí, y unas dinámicas del grupo como unas actividades semanales o usando diferentes herramientas que hay en los grupos y que muchas veces no exploramos, tipo encuesta, tipo realización de eventos, incluso creación de salas. Entonces, es una experiencia que me parece muy bacana, pero no solo por que mejoré un poquito dibujando, que no fue mucho realmente, estoy en proceso, sino porque me mostró que dentro de estas redes sociales realmente se puede encontrar este tipo de grupos que te dan una posibilidad y a partir de ello comencé a explorar otros temas de mi interés y me fui vinculando a otros grupos, encontrando también cosas chéveres, otras cosas no tan chéveres porque muchas veces llegas con expectativas altas a ciertos grupos, pero te das cuenta que las dinámicas entonces no son diferentes, entonces tienes que buscar y encontrarte con eso y experimentarlo como para poder valorarlo de cierta manera. Por aquí nos escribía Laura que ella en Instagram sigue psicólogos y eso también es una de las formas muy comunes en las cuales nos vamos adentrando en las redes sociales como en cierto proceso de aprendizaje. Incluso mis amigas que sirven mucho a Instagram de comida, entonces ahí siempre sacando recetas, consejos de moda o asuntos así por el estilo que siempre les van siendo como útiles en su vida diaria y en su formación. A partir como de esa experiencia que tuve y de la pregunta de si las redes sociales se pueden constituir en comunidades de aprendizaje, me surgía esta idea de qué tal si no se conforman comunidades de aprendizaje, pero sí se puede formar en grupos informales de aprendizaje. Estos grupos tendrían ciertas características. Primero es que se forman con intereses comunes, sea la psicología, sea aprender a bailar, aprender cocina, aprender arte o cualquier otro interés que tengan las personas que lo van formando de poco a poco.
Las interacciones y la participación es voluntaria, como no hay una evaluación per se y no hay un orientador, entonces las personas están participando de acuerdo como a que sea llamativo para ellos, a que sientan cierta reciprocidad o que sientan que es un ambiente agradable o que realmente les está aportando. Y la interacción no se limita solo como al asunto del grupal de compartir y comentar y ese asunto, sino también como que puede haber una interacción más íntima entre los mismos participantes que empiezan a escribirse entre ellos cuando se dan cuenta que sus experiencias son muy similares o que cierta persona le puede aportar en su proyecto. Entonces se van creando como estas redes de comunicación, de contacto, en el cual de repente puedes estar, no sé, en un grupo de música y te das cuenta que una persona de ahí tiene el número de una persona de una disquera, o el grupo o el dueño de un bar que necesita unos cantantes, o alguien que toque la batería, todo ese tipo de cuestiones. Otra característica es que es autogestionable, es decir, tú mismo tienes que estar como gestionando tu proceso, porque no hay un sistema como de evaluación o que te esté orientando, sino que tú, de acuerdo a tus intereses y a tus propósitos, tienes que organizarte, ser como responsable de tu participación ahí. Nadie te va a decir cuánto tiempo tienes que entrar, nadie te va a decir qué contenidos debes ver, todo depende como de la misma persona. El intercambio cultural es muy importante porque estos grupos cruzan fronteras, entonces te puedes encontrar con personas de todos los países, de todas las edades y, entre comillas, de todas como las ideologías o diferentes perspectivas como del mundo. Y por último es que en los grupos informales hay sorpresas porque las personas no están limitadas como a un ámbito académico, entonces siempre te pueden sorprender ahí compartiendo un contenido que tú no esperabas o compartiendo información desde una perspectiva completamente nueva que de pronto desde un ambiente académico no lo veríamos venir. Quisiera compartir algunas pequeñas pautas, justamente también a partir de esas experiencias que he tenido, como para uno meterse un poco en este cuento de los grupos informales, con respecto al contenido y con respecto a la participación. Con respecto al contenido, la primera pauta que tenemos que tener en cuenta es dudar del contenido. Esto pasa mucho, ya saben, por el tema de las fake news, por el tema del falso conocimiento. Hay incluso páginas que parecen académicas, pero su conocimiento es como manufacturado con diferentes intenciones, entonces uno tiene que dudar y irse a esas fuentes si tiene el tiempo y tratar de verificarlo, contrastarlo de diferentes maneras. O incluso hay personas que llegan y comparten obras que supuestamente ellos realizaron, pero tú tienes que dudar si esas obras son de esas personas o pueden ser de alguien más y que no te vayas a meter en permiso si la usas en algún otro proyecto. Y eso a la segunda pauta, que es pedir permiso. El tema de estar verificando como que el contenido que abordas y que te apropias en estos grupos, como que o sea, que sean como de distribución libre, que no tengan derechos, y si los tienen, cómo puedes pedir permiso para no meterte en problemas en caso de usarlo. Y otra cuestión de pedir permiso es cuando vayas cuando estés participando en un grupo, ver un poquito las normas, como el tipo de contenido que se puede compartir, el tipo de interacciones que se pueden tener, porque hay grupos que vienen con un listado de normas específico y que tratan como de regular los objetivos de aprendizaje o de intereses que estén dentro del mismo. Y por último, es el asunto de gestionar. Como les decía, no hay alguien que te esté orientando, entonces si tú participas en un grupo, tienes que gestionar tu propio proceso. Y ya sabemos que en las redes sociales, como se sube mucho contenido, muchas veces lo vamos a buscar y ya no lo encontramos, es como si desapareciera, o sea, es una cascada constante, un río constante de información, de contenido que se nos puede perder muy fácilmente. Entonces, si estamos en un grupo de nuestro interés y queremos como generar o guardar cierto contenido para un proceso posterior de aprendizaje o para acceder a él para algún proyecto en particular, tenemos que aprender a guardarlo. Plataformas como Facebook tienen la opción de guardar publicaciones, pero no sé, puede haber otras opciones más prácticas, como etiquetarse a uno en eso, o como pues diferentes opciones que tenemos que ir explorando, o descargarlos, o ese tipo de cosas. Con respecto a la participación, las pautas de participación, lo primero sería que responder realmente nos aporta. Esto quiere decir que cuando las otras personas estén compartiendo contenidos o información o cuestiones así por el estilo, no simplemente deberíamos verla y tomarla como lo que nos sirva a nosotros, así por el estilo, sino que muchas veces estas personas lo hacen compartiendo alguna duda o esperando algún tipo de respuesta o interacción con los participantes del grupo.
Entonces, el hecho de que nosotros respondamos no solo es para ayudar a esa persona, sino que muchas veces también nos ayuda a nosotros, porque muchas veces preguntan algo que tal vez tú sabes o sabías hace tiempo, entonces tienes que repasarlo. Digamos que estás en un grupo de matemática, por ejemplo, o de idioma, tienes que repasarlo como para comentarle a esas personas, explicarle un poquito, si es que está enredada con algo, si necesitan auxilio, y luego esa persona en adelante va a seguir como en mayor interacción contigo o algo así por el estilo. O muchas veces te tocaría consultar e ir aprendiendo. Por ejemplo, si hacen una pregunta en un grupo y es una cuestión que tú no conoces y también te interesa, te llama la atención al verla ahí, entonces el hecho de que tú vayas y consultes y investigues un poco al respecto, también te va aportando a tu formación. La segunda pauta sería tratar de despertar el interés del grupo. Para eso es muy importante conocer los códigos, el lenguaje, y los intereses y las motivaciones que vos veas como que son tendencia en el grupo para poder interactuar allí y cuando tú compartes conocimiento poder generar como cierta reciprocidad, es decir, generar que las personas como que, o sea, no por el tema de reaccionar y conseguir ese reaccionen en nada de eso, sino por el asunto de que las personas eh, te comenten, te escriban, dialoguen respecto a eso, o sea, que los temas que tú quieres poner en el grupo sean apropiados por el grupo y sean discutidos, porque de allí pueden salir un montón de conclusiones o puntos de vista que tal vez tú no tenías en mente y que pueden ser muy importantes para ese interés particular que tengas. Y por último está el tema de que en estos grupos principalmente deberíamos buscar conversar, más no convencer. Es decir, siempre vamos a encontrar personas con opiniones diferentes, con experiencias diferentes, con formas de vida diferentes, y no tiene caso que tratemos como de convertir a todas las personas a nuestra misma opinión o nuestro mismo estilo, sino conversar con ellos, compartir, escuchar, escribir o hablar, y sin estar pensando como que si luego no te responden te vas a sentir mal o algo así por el estilo. No, sino, o sea, simplemente es como atreverse, irse dejando llevar un poco de las mismas dinámicas de la situación, sin intentar, sin esperar, no voy a decir sin esperar nada a cambio, pero sin esperar lo mismo que uno esperaría como en un ambiente académico o en un ambiente de una comunidad más rigurosa, en el que muchas veces los profesores hasta les dicen a las personas que tienen que participar obligatoriamente en un foro o alguna cosa así por el estilo. No, esas personas están allí muchas veces como nosotros, pasando su tiempo libre y no van a estar como, si vamos a estar poniendo problemas o discutiendo cuestiones así por el estilo, eso va a ser un poco como que las personas van a rechazar un poco ese espacio o esas interacciones y van a buscar otro tipo. Y pues ya sabemos, son grupos de redes sociales y vamos a encontrar mucho humor, mucha cuestión de memes o de contenido divertido que va creando las mismas personas que son las más creativas. Entonces es eso, es un espacio un poco relajado en el que podemos interactuar e ir aprendiendo a partir de ello. Y, y para continuar, eh, bueno, quería saber si alguien tiene alguna duda, lo puede poner por el chat para que pasáramos a realizar una pequeña actividad con respecto a esta cuestión de los grupos informales. Bueno, la puede escribir por el chat o tomarse el micrófono libremente, como, pues como, o sea, queremos que este sea un espacio de estudiantes para estudiantes que se sientan un poco relajados. Entonces, si hay alguna duda sobre todo esto que acabo de decir o algún comentario o aporte, bienvenido. Los invito a que participemos de este pequeño taller, a ver si después de él eh, podemos visualizar un poco más, profundizar un poco como en las dudas o en cuestiones que ustedes piensen con respecto a esto de los grupos sociales, pues de grupos de aprendizaje informales, que es una cuestión que, o sea, no es un concepto teórico, es algo como que podemos construir aquí y llegar a algún tipo de conclusión entre nosotros mismos. El taller va a ser una plataforma Miro. Está Laura, va a tomar el micrófono un momento para explicarles un poco cómo ingresar a esta plataforma y cómo usarla, unos pasos muy básicos. Luis les compartirá el enlace y una vez accedan, los va a llevar inmediatamente a esta parte para loguearse. Entonces, si ya tenían cuenta en Miro, pueden ingresar con Google o, por ejemplo, si utilizan otra herramienta de las que tienen acá disponibles, si quieren loguearse con Facebook, de pronto si tienen iCloud con Slack, bueno, acá tienen la libertad de escoger. Pueden registrarse desde acá
Y vean que ahora nos aparece esta partecita. A mí me aparece porque ya yo tenía la cuenta, pero seguramente a ustedes les va a aparecer esto como un primer paso. Y desde acá o se registran o acceden. Entonces, una vez seleccionan la cuenta, deben seleccionar que aceptan los términos y condiciones. Vamos a continuar para registrarnos. Yo voy a seleccionar la cuenta con la que deseo ingresar. Bueno, ya yo tenía cuenta, entonces me aparece eso. Voy a ingresar por acá nuevamente y ya me aparece. Me apareció ese error allí porque ya yo tengo la cuenta. Entonces, bueno, por eso. Pero si ustedes no tienen cuenta, esa sería la ruta. Y si ya la tenían, bueno, van a acceder desde iniciar sesión. Ya desde acá, vean que tenemos la posibilidad de acercar y alejar, ya sea con el scroll de nuestro mouse, con el touchpad o con el mapa que tenemos en la parte inferior. Vean que este mapita nos va a permitir desplazarnos, alejar y acercar. En caso de que lo tengan oculto, van a hacer clic sobre la barrita y seleccionan la opción del mapa. Y de aquí se pueden movilizar. En la parte izquierda van a encontrar varias opciones. La que comúnmente van a utilizar, que ya Luis les dará las indicaciones, va a ser esta opción de post-it, pero vean que acá hay una serie de elementos. Entonces va a depender, si se sienten más cómodos, por ejemplo, seleccionando esta opción, voy a darle control Z, o escogiendo uno nuevo. La idea es que escojan los que están acá. Al momento de escoger uno y hacer clic, vean que ya tenemos la posibilidad de escribir. Pueden escribir ahora con las indicaciones que les dará Luis. Vean que podemos acercar. Al dar clic sobre lo que acabamos de escribir, tenemos la posibilidad de agregar un poco de formato a este texto. Podemos cambiar el tamaño de la fuente, el color, podemos adicionar algunos emojis. Bueno, ahí va a depender mucho de lo que queremos hacer. Por ahora le voy a dar control Z y eso sería lo que haríamos en este espacio. Tendremos acceso a él, podemos editar varias cosas, por lo que les pedimos que traten de que en la medida de lo posible solo utilicen los post-its y hagan las contribuciones, escriban en ese recuadrito para evitar que se desordene el tablero. Listo. Bueno, voy a dejar de presentar, Luis. No sé si tengan alguna duda, nos dicen para revisarla inmediatamente, pero técnicamente eso es lo que haríamos en el espacio. Y, con respecto al taller, es realmente muy sencillo. En unos momentos los vamos a separar en unos grupitos. Entonces, van a encontrar que en este tablero de Miro hay 3 situaciones. Cada grupo va a estar a cargo de una situación, aunque si se sienten muy animados y quieren responder las otras situaciones, obviamente no los vamos a limitar y lo pueden hacer libremente. Se van a separar en grupitos, cada grupito va a estar en una situación, la leen, es relacionada como a un grupo de Facebook, a una situación de estas, y la responden de la manera en que ustedes quieran ahí en el tablero, y para que luego podamos socializar un poquito al respecto. Entonces vamos a estar entre 10 y 15 minutos en los grupos. Yo creo que en 10 minutos es perfecto como para que lo lean y digan, lo respondan como de la forma en que ustedes más lo consideren. La idea sería un poco que nos comentaran cómo fue cómo es la situación, y cómo le dieron respuesta, o no diré solución, sino cómo afrontaron esa situación que se les presenta ahí. Entonces, empecemos de atrás para adelante. El grupo 3. Yo. El gran grupo 3, sí. Bueno, entonces pues yo me metí con el papel de que estaba en un grupo de Facebook, que me metí porque iba a aprender, no sé, sobre psicología, pero decidí salirme porque se empezaron a publicar cosas distintas, nada que ver con el tema, y también empezaron a publicar de venta de cosas, de multinivel y de etcétera, pues. Y se me ocurrió otra, pero no lo quise poner. No sé, que había mucha gente uribistas que ser tolerante, pero es que a veces no lo soporto. Sí, eso sí sería un gran motivo para dejar un grupo. Y justamente eso es lo que se buscaba un poco con esa situación.
ser un poco críticos, pensar que cuando entremos a un grupo nos vamos a encontrar con un montón de situaciones que para nosotros pues es desagradables o que van justamente en contra como de esa intención o propósito que era aprender o informar o formarnos sobre un tema. Entonces, ¿qué tipo de cuestiones no soportaremos para estar ahí o qué tipo de cosas deberíamos criticar o cuidarnos al ingresar? Y las que tú mencionas justamente son muy realistas. Esto de que se empiece a hacer un montón de ventas y de spamear productos y cosas así, eso es completamente ridículo. Y que se apliquen cosas distintas, sí, es completamente real. Y sobre grupos políticos que se apropian de las redes sociales, hay varios, entonces también es algo muy común con lo que nos podemos encontrar. Muchas gracias, Laura. El grupo 2, ¿qué nos quiere decir? Realmente no estuvimos tan creativos, pero sí llegamos como a la conclusión de que en este caso, pues que nos propone la situación, digamos que el uso que se le da al dinero que se gane, pues tendría que ser como un común acuerdo y sobre todo pues que sirva para ampliar las capacidades y los objetivos del grupo como tal. Más que poner así como un ejemplo puntual como lo hizo Laura, creo que nos pusimos fue como a preguntarnos cuáles son los inconvenientes y los problemas de la situación que nos mencionaba. Esperamos no ser muy simplones con esas respuestas, pero pues creo que sirve para hacerse un esbozo como de la situación. Sí, de hecho es muy interesante que lo hagan de esa manera, porque uno también se puede plantear qué tipo de preguntas hay con un grupo cuando empieza a ganar dinero, porque qué tal si empieza a cambiar los objetivos del grupo, ya no se dedica tanto como a compartir contenido sobre ese tema de interés, sino a compartir contenido nada más para generar reacciones o para generar más visitas y así tratar como de ganar más dinero. ¿Qué tal si los administradores decidieran quedarse con ese dinero para sí mismos? Entonces, esa situación va un poco orientada a ese asunto y además de que es interesante porque muchas personas no sabíamos, yo hasta hace un ratico no sabía, que los grupos de Facebook ya pueden incluso generar esas monetizaciones. Entonces, si uno decide unirse a un grupo que tiene un objetivo común, entonces lo ideal sería justamente eso, que el grupo lograra ponerse de acuerdo en cómo invertir esas ganancias, entre comillas, para el beneficio general del grupo, ya sea que en ese grupo la gente va a estar entrando y saliendo y todo eso, pero que el grupo siga subsistiendo con ese propósito, que ojalá sea como cierto aprendizaje y cierta formación. Gracias, Nico. Y el grupo 1, que nos menciona. Bueno, yo hice unos aportes, yo me imaginé la situación como en distintos niveles de gravedad. Una de ellas, bueno, fue imaginar el hecho, bueno, el hecho de ser administrador, pero dependiendo el contenido, igual lo de inapropiado puede entenderse desde muchas perspectivas. Por ejemplo, puede ser, ahora como lo mencionaba Laura, que decía que de pronto no está de acuerdo con alguna figura política, entonces de pronto podría ser comunicarme, o sea, como administrador, comunicarme con esa persona que está publicando el contenido inadecuado y solicitarle pues que sea un poco más coherente, un poco más tolerante y que entienda que no, que ese grupo tiene otra finalidad. Entonces podría ser mucho desde esa parte de la comunicación asertiva, teniendo como ese acercamiento con esa persona o ese número de usuarios que está teniendo como ese tipo de comportamiento. En un caso extremo, imaginaba, no, o sea, si es un contenido que incluso va en contra de, de ciertos, de ciertos parámetros, incluso convicciones que tienen otras personas, es bloquearlo, sacarlo del grupo, a ese número de personas, sacarlos, porque igual no aportan, más que todo restan. Entonces, bueno, eso fueron como las situaciones que imaginé. Miguel Ángel, ¿qué se te ocurría con respecto a esta situación? Es cierto, la situación como tal era que, sí, o sea, llevas como bastante tiempo, o sea, ponerte en la situación de que llevas un tiempo en un grupo de Facebook y que te dan un rol de administrador, entonces que hay personas que empiezan a publicar contenido de video mencionaba, y entonces, ¿qué tipo de normas uno podría establecer o uno cómo resolvería esa situación, cómo trataría con esas personas? Entonces aquí nos da estas sugerencias de o escribirles o directamente bloquearlos. Pero entonces es el tipo de cosas que nos ponen a pensar, primero, qué tipo de actitud y qué tipo de comportamiento debemos tener al momento de unirnos a estos grupos, porque si vamos un poco en contra de las normas del mismo grupo o un poco en contra
del sentido común del grupo en general, podemos ser presa como de ser expulsados o ser sacados de ahí, y si de casualidad teníamos ciertas relaciones o cierto contenido en ese grupo, pues seguramente lo perderemos. Y segundo, ¿qué tipo de personas no podemos tolerar en estos grupos? Porque ustedes saben que hay personas pues generalmente las llamamos los trolls, que son personas que tratan como de estar molestando a los demás a través de redes sociales, porque no sé, será que tienen mucho tiempo libre o que están así por el estilo, que siempre es como gente que se mete de anónimo, que crea cuentas falsas para estar un poco generando inconveniente o discordia o caos o así por el estilo. Entonces, ¿qué tipo de comportamientos debemos cuidarnos y no tolerar en el momento en que nos unamos a estos grupos? Me parece muy bueno como las diferentes respuestas que eran en las tres situaciones y mencionar un poco que todas estas situaciones se pueden presentar de forma real, que nos parezcan muy lejanas, al momento en que estamos participando como de forma plena en un grupo de estos. Entonces, la invitación para ustedes y para las personas que luego vean esta grabación es justamente como que se animen a participar en las diferentes redes sociales, que busquen grupos, que busquen comunidades que se están formando de forma espontánea sobre ciertos intereses de aprendizaje, y que se aventuren a estar ahí, a interactuar con los demás, a abrirse un poco al mundo. Pueden usar un nombre diferente si quieren, o sea, uno no tiene que ser ahí como la cuestión más interpersonal, sino uno estar ahí como desde sus intereses y sus expectativas de aprendizaje, y que usemos parte del tiempo que usamos en las redes sociales justamente para eso. Entonces, espero que los haya motivado un poco, aunque sea como para entrar de vez en cuando en esas mismas redes sociales que ustedes puedan visitar constantemente y buscar esos temas, ya sea relacionados a la academia, a lo que a ustedes les interesa estudiar, o ya sea cualquier otra cosa de su interés personal, de su vida, que ustedes quieran también profundizarlo o formarse en eso por aparte. Y de nuevo, muchísimas gracias entonces por quedarse hasta el final del taller. Espero que haya sido un momento un poquito parchado y enriquecedor. Invitarlos para el próximo año que se unan a aprender desde casa, y eso sería todo, sería el cierre de este encuentro. Muchas gracias.